Hay noticias importantes sobre la avalancha más mortal en Estados Unidos en casi medio siglo. Las autoridades de California han iniciado una investigación penal contra la empresa de guías que llevó a 15 esquiadores a esa zona, y los cuerpos de las víctimas todavía permanecen sepultados bajo la nieve. Ahora se presume que 9 personas han perdido la vida. Además, se ha abierto de manera paralela una investigación sobre la seguridad laboral en el lugar. Todo el área del Pico Castillo, en el Bosque Nacional de Tahoe, permanece cerrada hasta mediados de marzo, y se autorizan explosivos para estabilizar la capa de nieve antes de que los rescatistas puedan intentar recuperar los cuerpos. Se ha identificado a 6 de las víctimas como un grupo de madres de la zona de la bahía, Idaho, y la región de Truckee-Tahoe. Todas ellas estaban conectadas por sus hijos, que asistían a una pequeña escuela de esquí cerca de la cima de Donner. La misma tormenta que las arrebató del lugar hizo que la capa de nieve en Sierra, California, pasara del 60% de lo normal al 98% en solo 5 días. Y en esa misma semana, 3 esquiadores más perdieron la vida en un centro de esquí a apenas 29 millas de distancia. Pero hay un detalle que revela la verdadera historia. El día antes de la avalancha, los guías de Blackbird Mountain compartieron un video en Instagram. En él, uno de los guías examinó la nieve y señaló lo que llamó capas atípicas y una capa particularmente débil en varias alturas. La compañía instó a sus seguidores a estar muy atentos a los informes de avalanchas. A la mañana siguiente, el Centro de Avalanchas de Sierra elevó la alerta a una advertencia completa y recomendó no viajar ni ingresar en áreas de riesgo de avalancha. Sin embargo, Blackbird llevó a 15 personas fuera de las cabañas hacia esa zona de peligro de todos modos. Entre los fallecidos hay 3 guías de la misma empresa. 2 de las víctimas eran hermanas. Sus familias emitieron un comunicado conjunto. 5 palabras ahora están en el centro de ambas investigaciones. Confiaron en sus guías profesionales. Así fue como ocurrió. El domingo, 15 de febrero, a las 6:49 de la mañana, el Centro de Avalanchas de Sierra emitió una advertencia sobre posibles avalanchas en las próximas 48 horas. Esa misma mañana, 15 esquiadores, 10 clientes y 4 guías de Blackbird Mountain partieron hacia las cabañas en el backcountry del lago Frog, a unos 2.300 metros de altura, en el Bosque Nacional de Tahoe. Llevaban su propia comida y equipo, con un plan de 3 días. Pero el lunes, las advertencias se intensificaron. Blackbird compartió un video en Instagram mostrando la capa débil en la nieve. El Centro de Avalanchas advirtió sobre las intensas nevadas que estaban cargando sobre bases inestables conocidas. Luego vino el martes, a las 5 de la mañana, cuando el centro elevó la advertencia a un aviso completo. Se alertaba que avalanchas naturales eran muy probables y que las provocadas por humanos, lo suficientemente grandes como para enterrar personas, estaban casi garantizadas. Además, no se recomendaba viajar en esas zonas de riesgo. Ya a media mañana, el grupo decidió abandonar las cabañas y dirigirse hacia el punto de salida. Eligieron la ruta del noroeste, hacia la autopista 2080, una senda con una pendiente de 60 grados, la segunda más peligrosa en la escala de riesgo de avalanchas. Existía una ruta más larga y más plana, con un riesgo mucho menor, pero Jim Sears, que visita esas cabañas con frecuencia, comentó que esa vía era más difícil de recorrer en las condiciones de neblina y nieve que cubrían la montaña. Él dijo: "No se puede empezar a juzgar. Los que tenemos experiencia, simplemente, estamos tristes". Aproximadamente a las 11:30, la montaña se partió. La avalancha barrió una pendiente orientada al norte cerca del Pico Perry. Tenía unos 100 metros de ancho y 15 personas estaban en su camino. Aquí, el tiempo parece comprimirse en una historia casi imposible de asimilar. Los sobrevivientes, 6 en total, se refugiaron bajo una lona en medio de un grupo de árboles durante una tormenta de nieve. La señal de teléfono se perdió. Uno de los guías utilizó la función de emergencia en un teléfono satelital para enviar mensajes a los rescatistas, manteniendo una comunicación de 4 horas
a través de un enlace que apenas resistía. Ya habían encontrado a 3 de sus amigos muertos antes de que llegara la ayuda. 2 equipos de cerca de 50 rescatistas partieron desde el norte y el sur, en vehículos de nieve, llegando a 2 millas del lugar, y luego tuvieron que esquiar por terreno de avalancha en plena oscuridad. Para las 10 de la noche, los 6 sobrevivientes ya estaban a salvo en tierra firme. Pero las personas que quedaron atrás no han vuelto a casa. La cima de Castle Peak alcanza los 9,110 pies en la región del Paso Donner, en la Sierra Nevada, a 8 millas al noroeste de Truckee, California. Justo al lado de la autopista interestatal 80, la arteria principal que conecta Sacramento con Reno. Las cabañas de Frog Lake están en terrenos privados gestionados por la Truckee Donner Land Trust, rodeadas por pendientes empinadas al norte y a aproximadamente 1 milla del lugar donde un esquiador perdió la vida en una avalancha en enero, en un incidente distinto. Esto no es un paraje aislado y salvaje. Es territorio en las montañas, en la sombra de grandes estaciones de esquí y de una autopista de 6 carriles. Pero la avalancha en Castle Peak no es solo una historia sobre una montaña. Es una historia sobre lo que había debajo de la nieve. Durante semanas antes de la tormenta, la Sierra Nevada de California estuvo en sequía de nieve. La capa de nieve se mantenía en solo un 60% de su promedio estacional. El clima cálido y seco había dejado una base delgada de cristales facetados endurecidos a lo largo de las laderas de las montañas. Esto es lo que los científicos especializados en avalanchas llaman una capa débil persistente, una base frágil que se oculta bajo la superficie, invisible y esperando. Craig Clemens, profesor de meteorología en la Universidad Estatal de San José, explicó cómo funciona. Como la capa de nieve está en la montaña, puede deslizarse cuando hay cambios en la tensión que hay encima o debajo. Si hubiera habido una nevada más constante durante el invierno, las diferentes capas podrían haberse unido mejor, pero no fue así. La nieve cayó en períodos de sequía y luego de lluvias torrenciales. Entre 3 y 6 pies de nieve nueva en solo 72 horas. 94 en Palisades, Tahoe, en 3 días. La nieve fresca se acumuló sobre una base que no pudo soportarla. Y aquí es donde ocurrió lo que empeoró todo. El doctor Ethan Green, director del Centro de Información sobre Avalanchas de Colorado, explicó a los periodistas que los largos periodos secos con nieve en el suelo crean capas débiles en la capa de nieve. Entonces, se acumula mucha nieve nueva sobre esas capas, y ahí es donde se producen las avalanchas. La misma mecánica de capas débiles persistentes ha provocado la temporada de avalanchas más mortal en Europa en más de una década. El patrón no es solo regional, es hemisférico. Sí, pero la ciencia solo explica cómo falló la montaña. No explica por qué había 15 personas allí. Esa es ahora la pregunta que impulsa 2 investigaciones paralelas. La oficina del sheriff del condado de Nevada confirmó el jueves que ha iniciado una investigación por negligencia criminal en relación con Blackbird Mountain Guides. Al mismo tiempo, Cal OSHA abrió una investigación sobre la seguridad laboral. La agencia tiene 6 meses para terminar su investigación y emitir las multas correspondientes. La sheriff del condado de Nevada, Shannon Moon, dijo en una rueda de prensa que hubo muchos pronósticos para esa tormenta y que esas decisiones claramente las tomó la empresa de guías. El panorama regulatorio que permitió esto es un mosaico incompleto. Hardy Bullock, supervisor del condado de Nevada, comentó al New York Times que cualquiera puede ir allí. No existe un requisito federal de licencia para guías de esquí en terrenos no señalizados en Estados Unidos. La Oficina de Bosques requiere permisos especiales para uso en tierras públicas, pero esas cabañas están en propiedad privada. La supervisión es un mosaico con huecos lo suficientemente grandes como para atravesarlos en esquís. Y luego están las personas en el centro de todo esto. Las 6 víctimas identificadas formaban parte de un grupo de 8 amigos cercanos. Habían planeado el viaje con mucha anticipación. Estaban conectados a través de sus hijos en la Sugar Bowl Academy, una escuela privada de esquí cerca del Paso Donner.
Días antes de la avalancha, la academia organizó su tradicional evento invernal. Una velada llena de gente, buena comida y excelente entretenimiento. El lunes, el director ejecutivo de la escuela envió un correo a las familias advirtiendo sobre la tormenta que se aproximaba y recomendando precaución en el viaje. Escribió que sería una semana épica. Para el martes, varias familias de esa comunidad ya estaban sin vida. Lorraine Adams, dueña de la cafetería en Mill Valley, vio a una de las víctimas días antes del viaje. Ella entró acompañada de su esposo y comentó que iban a esquiar. Según contó Adams, recordaron que le dijeron al personal, «No los veremos». Adam comentó, «Resulta que nunca los volveremos a ver». El sheriff del condado de Placer, Wayne Wu, explicó en una conferencia de prensa que uno de las víctimas era la pareja de un miembro del equipo de búsqueda y rescate nórdico de Tahoe, justo el equipo que fue desplegado en el lugar de la avalancha. Allí Wu mencionó que ha sido muy difícil emocionalmente para todo nuestro equipo y organización. Aquí surge la pregunta que todavía no está en los titulares. El abogado Jeffrey Kustian, especialista en lesiones por esquí en Grass Valley, California, advirtió que las exenciones de responsabilidad no pueden eximir a una empresa de enfrentar reclamaciones por conducta imprudente o negligencia grave. Señaló que no tomar en serio el peligro de la avalancha podría marcar la diferencia. David Riel, director ejecutivo del Centro de Avalancha Sierra, advirtió que cualquier propuesta para limitar el acceso a las zonas de montaña podría enfrentar bastante resistencia. A esta mañana, los cuerpos permanecen en la montaña. La clausura del bosque entró en vigor hoy y estará vigente hasta el 15 de marzo. Es posible que los equipos de rescate tengan que activar avalanchas controladas con explosivos antes de poder llegar a los fallecidos. Todavía hay una persona desaparecida. La capa débil persistente sigue activa. El jueves se emitió otra alerta de avalancha. Acabará la investigación penal en cargos contra una empresa que públicamente advirtió del peligro y, sin embargo, ¿llevó a sus clientes justo a ese riesgo? ¿Sobrevivirá el vacío regulatorio que rige las guías en zonas remotas en Estados Unidos a la revisión que ahora exigen las 9 muertes en California? ¿Y cuántas personas están atravesando actualmente terrenos exactamente iguales a estos? En un invierno en el que la misma capa débil se extiende desde la Sierra Nevada hasta los Alpes suizos, las familias de las 6 madres pidieron privacidad, concentradas en sus hijos. Las banderas señalando los lugares donde se encontraron los cuerpos siguen en pie en esa ladera sobre Frog Lake, enterrados un poco más profundo con cada hora de nieve. La montaña sigue creciendo.